Bien, bueno, buenos días compañeros, buenos días profesor. El día de hoy mi grupo y yo vamos a hablarles sobre la señalización celular. Somos el grupo 1 y los integrantes que lo conforman son Aguirre, Pariaguachi, Wilson Gerardo, justamente Pacherres Gretna, Sarango Santur Celeste, quien les habla, Carrillo Correa Gabriela Alejandra. Bien, ¿crees que tus células son solo bloques de construcción estáticos y sin conciencia como los ladrillos de una pared? Si es así, piénsalo de nuevo. Las células pueden detectar lo que pasa a su alrededor y responder el tiempo real en las señales que provienen del medio ambiente y sus vecinas. En este preciso momento, tus células envían y reciben millones de mensajes en forma de moléculas señalizadoras. En este informe, estudiaremos los principios básicos de la comunicación entre células. Primero, veremos cómo funciona la señalización intercelular y luego consideraremos las diferentes formas de señalización de corta y larga distancia que ocurren en nuestros cuerpos. ¿Cuándo ocurre una transducción de señales? La transducción de señal ocurre cuando una molécula de señalización de fluido extracelular activa un receptor de superficie y a la célula que a su vez este receptor altera moléculas intracelulares creando una respuesta. Hay dos etapas de este proceso. Tenemos una molécula de señalización celular activa, un receptor específico en la membrana celular, y un segundo mensajero que es el que transmite la señal hacia la célula, provocando una respuesta fisiológica. En cualquiera de las etapas, la señal puede ser amplificada. Por lo tanto, una molécula de señalización puede causar muchas respuestas. ¿Cuándo ocurre una transducción de señales? El proceso por el que la célula responde a su sustancia del exterior de la célula mediante moléculas de señalización que están en la superficie de la célula o dentro de ella. La mayoría de estas moléculas que participan en la señalización celular son sustancias químicas como hormonas, neurotransmisores y factores de crecimiento que se unen a proteínas específicas, llamadas receptores. Sobre la célula o dentro de ella, las señales que pasan de una molécula a otra en el interior de la célula, lo que produce una respuesta celular específica como multiplicación o destrucción celular. La señalización celular es importante para el crecimiento y funcionamiento celular normal. Las células que tienen moléculas de señalización celular anormales a veces se vuelven células cancerosas. También se llama transducción de la señal. Estilos de comunicación intercelular. Transferencia de información de una célula a otra, en el cual las células se comunican entre sí mediante señales directas, entre ellas o mediante la emisión de una sustancia recibida por otra célula. La de comunicación intercelular es importante para el crecimiento y funcionamiento celular normal. Las células que pierden la capacidad de responder a las señales de otras células podrían convertirse en cancerosas. Y también se llama comunicación celular y señalización de una célula a otra. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Celeste Caterina Sarango Santur, soy estudiante de medicina y voy a continuar con la exposición. Vamos a ver que en las diapositivas, como dice ahí, van a existir 4 categorías básicas de señalización de los organismos multicelulares, cuáles van a ser la señalización paracrina, autocrina, endocrina y por contacto directo. La señalización paracrina va a ser la que va a permitir que las células coordinen sus actividades de manera local con sus vecinas. Se van a usar en muchos contextos y tejidos. Van a ser muy importantes durante el desarrollo. Van a permitir que un grupo de células le diga a un conjunto vecino qué identidad celular debe adoptar. La señalización sináptica va a ser la cual se va a permitir que las células nerviosas transmitan señales. A este proceso se le va a llamar la sinapsis, que va a ser la unión entre dos neuronas donde va a ocurrir la transmisión de señales. La otra señalización va a ser la señalización endocrina. Va a ser a larga distancia y van a ser producidas por células especializadas y liberadas en el torrente sanguíneo, las cuales van a llevar hasta sus células dianas en partes distintas del cuerpo. Las señales que se produzcan en una parte del cuerpo y viajen por medio de la circulación hasta alcanzar objetivos lejanos se llaman hormonas. Y la señalización por contacto directo entre células.
Esos canales llenos de agua van a permitir que las pequeñas moléculas señalizadoras, llamadas mediadores intracelulares, se van a difundir entre dos células. Las moléculas pequeñas, como los iones, van a poder moverse entre las células, pero las moléculas grandes, como las proteínas y el ADN, no van a caber por los canales sin una ayuda especial. La transferencia de moléculas señalizadoras comunica el estado actual de una célula a sus vecinas. Esto va a permitir que un grupo de células coordine su respuesta a una señal que solo fue recibida por una de ellas. Continuando con la actuación de receptores. Los receptores de células van a ser los receptores de hormonas, van a ser proteínas especializadas que se van a encontrar en el interior y sobre la superficie de ciertas células del cuerpo, incluidas las células mamarias. En otras palabras, los receptores van a actuar como un interruptor que va a activar o desactivar una función particular en la célula. La comunicación celular mediante señales extracelulares tiene los siguientes pasos: síntesis de la molécula de señalización en la célula señalizadora, liberación de la molécula de señalización desde la célula señalizadora, transporte de la señal a la célula diana o célula blanco. Fijación de la señal por un receptor proteico ubicado en la célula blanco, dando paso a su activación. Iniciación de una o múltiples vías de señalización mediante el receptor activado. Cambios específicos, eliminación de la señal generalmente que va a involucrar el cese de la respuesta celular. Los tipos de moléculas, señales, las van a hacer que reconozcan los estímulos mediante los receptores. Esas proteínas, al unir las moléculas de señalización, van a iniciar respuestas fisiológicas y van a depender de la naturaleza de esta. El receptor que la reconozca será de membrana o intracelular. La mayoría de las moléculas señalizadoras van a ser de naturaleza hidrofílica y por ende no pueden atravesar la membrana, siendo reconocidas por receptores ubicados en la superficie celular. También van a existir moléculas de señalización de naturaleza hidrofóbica y tamaño pequeño, las cuales van a difundir a través de la membrana y se van a unir a receptores ubicados en el citosol o en el núcleo. Algunos tipos, que no son todos, solo hemos puesto algunos ejemplos, van a ser los receptores de membrana y los receptores nucleares. ¿Qué es una célula diana? Diana terapéutica o blanco molecular. Las células dianas van a ser células específicas que van a poseer los receptores para la hormona en particular. Van a permitir ubicarse en la membrana plasmática o en el citosol de la célula diana. Las hormonas van a nadar en el torrente sanguíneo hasta encontrar una célula diana apropiada para encajar la primera en la segunda como una llave en su cerradura. Y la célula va a ser impulsada a realizar una acción específica. Un ejemplo es la insulina, la hormona secretada por las células beta de los islotes del páncreas que van a actuar en las células musculares del organismo. Va a existir alrededor de 200 tipos de células diferenciadas en los seres humanos, pero solo algunos van a producir hormonas. La mayor parte de los 75 billones de células que tiene un ser humano van a ser blancos para uno o más de las más de 50 hormonas conocidas. El concepto de célula blanco va a ser un modo útil de analizar la acción hormonal. También las dianas terapéuticas van a ser alteraciones en el genoma de un tumor, las que van a disponer de fármacos que van a ser dirigidos para actuar en contra de ellas. Van a ser tratamientos que solo van a funcionar en los pacientes con una alteración concreta, inactivan algunas de las maneras que tienen los tumores para crecer. También se cree que las hormonas afectan un solo tipo de célula o tan solo algunos tipos de células, ya que es una hormona que va a desencadenar una acción bioquímica o fisiológica singular. Se sabe que una hormona dada puede afectar diferentes tipos de células, más puede afectar a un tipo dado de célula, ya que las hormonas pueden ejercer muchos efectos distintos en una célula o en diferentes células. Con el descubrimiento de receptores hormonales de superficie celular e intracelular específico, la definición de un blanco se ha expandido. Ahora le doy pase a mi siguiente compañera. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Wilson Gerardo Aguirre Pariaguache.
Y bueno, voy a continuar con esta parte de lo que es la comunicación de la señalización celular. No, en este caso voy a presentar lo que es aprendiendo con analogías, ¿no? Como un partido de fútbol. Aquí se dice que en un campo de fútbol puede ver deportistas, que estos deportistas van a estar ubicados en un respectivo sitio, ordenados por columnas, y en el cual se va a aparecer mucho a lo que es la comunicación que realiza una célula, ¿no? En esta etapa. Bueno, para explicarlo mejor, ¿no? Se dice que las señales que transmiten, por ejemplo, se puede dar, por ejemplo, en el partido, se puede dar en los pases de los jugadores como una comunicación, ¿no? Como una comunicación o una señal endocrina, ¿no? O también lo que pasa con las estaciones de radio. Ahora, un volante o un afiche también pueden hacer lo mismo, pero esta vez va a ser una señal paracrina localizada en este aspecto, ¿no? Ahora, importante resaltar los receptores intracelulares que tienen que ver mucha importancia en este aspecto, ¿no? En primer lugar, se dice que los receptores de superficie de membranas están destinadas a moléculas grandes e hidrófilas y representan la más amplia mayoría de estas, ¿no? Ahora aquí tenemos la parte de cómo se va a realizar el proceso, ¿no? El proceso de señalización final entre los receptores intracelulares para así comenzar primero por la molécula transportadora en las proteínas plasmáticas, ¿no? Y después pasa a un proceso por segunda parte, ¿no? A donde la hormona esteroidea. Después de esto pasa por un complejo, ¿no? De hormona receptor en el cual se va dirigido al ADN, ¿no? Después pasa al ARN mensajero en el cual va a llevar esta información al ribosoma. Luego, este va a ser recibido por una proteína y la proteína se va a encargar de llevar al final de este proceso, ¿no? En este caso, los receptores intracelulares pueden estar dirigidos por moléculas pequeñas hidrófogas, ¿no? Un claro ejemplo sería en este caso el óxido nítrico, las hormonas esteroideas y las tiroideas. Bueno, hay una pregunta que es muy relevante, ¿no? Que se puede decir que cómo llegan las moléculas señalizadoras a su lugar de acción. En este caso, los tipos de receptores, ¿no? Se pueden ubicar en moléculas lipofílicas, moléculas lipofóbicas, ¿no? En este caso, las moléculas lipofílicas van a trabajar con dos factores y en el cual también va a tener una comunicación con receptores. En este aspecto, las moléculas lipofílicas van a tener comunicación con el receptor citosólico y la segunda parte va a tener comunicación con los receptores nucleares. Ahora, las moléculas lipofílicas en este aspecto van a señalizar, ¿no? El receptor de membrana. Y en este caso, aquí es donde llegarían, ¿no? Los receptores. Hola profesor, mi nombre es Fernanda Bustamante y voy a continuar con la exposición. Vías y mecanismos de señalización celular. Aunque el número de señales y mensajeros es grande, sus mecanismos de acción presentan varios puntos comunes que facilitan su estudio, ya que evolutivamente hay una constancia de mecanismos moleculares que sirven para convertir esa señal externa en una acción molecular concreta. Las principales formas de comunicación celular las vamos a dividir en dos: comunicación local y comunicación a distancia. Siguiente diapositiva, por favor. Comunicación autocrítica. Esto va a ocurrir cuando las células envían mensajes a sí mismas. Esto es así como lo hace. En la señalización autoendocrina, la célula va a liberar una señal química que se va a enlazar a un receptor que se encuentra en su propia superficie. Este método puede parecer extraño, pero la señalización autoendocrina es muy importante y ayuda a las células a mantener su integridad y a dividirse correctamente.
Esto es crucial durante el desarrollo y ayuda a las células de sí mismo a reforzar su identidad. Un ejemplo sería el linfocitos. Siguiente diapositiva, por favor. Comunicación práctica. Esto va a ocurrir a través de distancias cortas entre dos células. Este método de comunicación permite a las células coordinar cada movimiento y actividad junto con las células vecinas. Esta señal va a viajar a través del intersticio celular. Un ejemplo de esto sería la señalización sináptica, y es cuando la señalización se da a través de una pequeña brecha existente entre dos neuronas. Esta brecha también se conoce como sinapsis. También podemos llamar los neurotransmisores a los ligandos que va a excretar esta célula, que sería la célula emisora. Estos mensajes se van a enviar de una neurona a otra para poder ayudar a nuestro cerebro y al sistema nervioso central a poder trabajar juntos. Bien, así como podemos ver en la imagen, contamos con una célula emisora que tiene sus ligandos, que van a ser las moléculas que van a ser excretadas y que van a ser recibidas por los receptores de las células blancas o células diana. Y todo esto en el intersticio celular. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, tal como mencionaba anteriormente, en la comunicación sináptica podemos contar con dos neuronas. La primera, que va a ser la neurona emisora, que va a secretar los neurotransmisores que van a ser los ligandos, que van a ser recibidos por esta segunda neurona, que va a ser una neurona postsináptica. Bien, aquí entre estas dos neuronas no va a haber un contacto directo. Únicamente la célula postsináptica va a recibir los neurotransmisores de la primera neurona para así poder tener una transducción de señal. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Comunicación juxtacrita. Aquí las uniones comunicantes, que van a ser pequeños canales que conectan células vecinas, se van a encontrar tanto en plantas como en animales. Estas uniones comunicantes van a estar llenas de agua y permiten que pequeñas células de señalización viajen a través de este canal. Esto de la señalización a través del contacto directo, ya que permite que grupos completos de células respondan a una señal que solamente una célula recibe. Tal cual como podemos observar en la imagen, las células se encuentran unidas tanto por los receptores como por los ligandos. De esta forma tienen una comunicación por contacto. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí ya empezamos con la comunicación a distancia. Comunicación endocrina. Aquí las células van a utilizar este método para poder enviar mensajes a través de distancias largas. Las señales endocrinas van a viajar por el torrente sanguíneo para poder llegar a los tejidos y células blancas, que van a ser las células dianas, que van a ser los receptores. Bien, tal vez como podemos ver en la imagen, tenemos una célula endocrina que mayormente los ligandos que van a viajar a través del torrente sanguíneo van a ser las hormonas. Entonces esta célula endocrina está liberando esta hormona que va a viajar a través del torrente sanguíneo hasta poder encontrar a las células diana, que van a tener los receptores para estas hormonas. Bien, las señales endocrinas que se originan en una parte del cuerpo y viajan a su objetivo a través del torrente sanguíneo, como les comentaba, se van a llamar hormonas. La hormona de crecimiento sería un excelente ejemplo, ya que la glándula pituitaria va a liberar esta hormona, que estimula el crecimiento en las células, el cartílago y los huesos. En este ejemplo, la señalización endocrina de la hormona del crecimiento deja la glándula pituitaria y viaja a través del torrente sanguíneo hacia las células en todo el cuerpo. La hormona entonces les indica a las células de los huesos y cartílagos que pueden dividirse, ayudándonos así a ganar estatura y fuerza. Siguiente diapositiva, por favor. Comunicación neuroendocrina o de neurotransmisión. La realizan las neuronas del sistema nervioso, que transmiten impulsos con rapidez y precisión, pasando de unas neuronas a otras mediante el proceso de sinapsis en el que intervienen los neurotransmisores. En este tipo de comunicación, la diferencia va a ser que la neurona no va a estar conectada a otra neurona, ni mucho menos se va a encontrar cerca. En este caso, la neurona se va a encontrar a distancia de las células blancas o las células llanas que van a tener los receptores. Entonces, esta neurona va a liberarlos ligando en el torrente sanguíneo, para que de esta forma el ligando viaje a diferentes partes del cuerpo y pueda encontrarse con esas células que van a tener sus receptores y así poder tener una respuesta. Bien, eso ha sido todo de mi parte y de paso al siguiente compañero.